siglo XVIII, Antonio Urrutia de Vergara. El Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, agradece enormemente al Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana que sea aquí donde se presente este libro tan novedoso, tan interesante y sobre todo con una investigación de muchos años, Cristi, como la que has hecho durante muchos años, y un poco también la, como dijéramos, como la valorización del siglo XVII novohispano a través de este personaje, ¿verdad? Y cuando yo camino por la calle de Madero, ahí, en una de las esquinas de la Casa de los Azulejos, se encuentra una placa donde cita a Antonio Urrutia de Vergara como uno de los propietarios de dicha mansión. Orgullo, sin duda alguna, la Casa de los Azulejos, orgullo del centro histórico. Un referente obligatorio para los que caminamos por el centro de estudios. Bueno, voy a darle la palabra a la doctora, a la autora precisamente del libro que hoy presentamos, porque tiene un PowerPoint en el que va a introducirnos precisamente en la lectura de este libro, que ojalá que después de esto todos podamos leerlo directamente. Adelante, Cristi. Muchas gracias, especialmente, pues bueno, me da mucho gusto estar con ustedes ahora, para quienes están por vía Zoom y por los que están aquí presentes de cara a cara. Bueno, y también para mí es un orgullo y satisfacción estar Manuel Ramos, mi primer alumno en la licenciatura en Historia hace muchos años, y a Andrés Calderón, uno de los últimos estudiantes que tuve antes de mi jubilación en la Universidad Iberoamericana. Realmente es un día pues muy gratificante. Para ustedes me gustaría comentarles que este libro también significa mucho porque la motivación que tuve para investigar a este empresario fue desde que tenía casi 5 o 6 años, ¿no? Parecería que este personaje me persiguió y me fue induciendo a estudiar e investigar la historia, porque desde muy pequeña mis padres me llevaban con frecuencia a un espacio que este empresario tuvo y que ahora es un parque nacional. Quise por eso hacer rápidamente una breve exposición antes de darle la palabra a mi querido alumno, que nos va a hacer sus comentarios sobre el libro. Lo primero que quisiera señalarles es Antonio Urrutia de Vergara, que ya podremos después con detalle, y ustedes cuando lean el libro podrán apreciarlo. Es un individuo de origen vasco, pero él nació en las costas de Sevilla, ¿no? En las marismas de Sevilla, pero siempre estuvo vinculado a sus orígenes. Y los orígenes fue el caserío de Urrutia en el norte de España, en las provincias vascongadas. Y siempre realmente como un signo de gratitud a el espacio de sus antepasados. Él, siendo un hombre muy poderoso, fue el individuo más poderoso del siglo XVII en México. Realmente tuvo una influencia tremenda en el gobierno, ¿no? En el gobierno tenía una constante interacción con los virreyes, eran el hombre de confianza de muchos de los virreyes del siglo XVII, e incluso el monarca le confiaba ciertas acciones fundamentales en el ámbito político y económico. Entonces, él tenía enorme relación con Filipinas y mandó a hacer este preciosísimo Cristo de marfil para el lugar de Urrutia, para el lugar de sus antepasados. Lamentablemente, en el siglo XX, ¿no? En la zona donde estuvo protegido este Cristo, estaba la ermita que él también mandó a edificar, y estaba en un proceso de deterioro la ermita, así es que tuvieron que custodiar el Cristo en otro sitio muy interesante que es Anzuola, en una parroquia muy sencilla, muy austera,
también en las provincias vascongadas, y ustedes pueden apreciar ahí, el día que vayan ustedes a ese norte de España, no dejen de visitar Ansvola para poder apreciar el Cristo. Esto es rápida. Mi pastilla. Claro. Pueden ver nada más el índice rápidamente del contenido del libro, para que tengan. Sí. La lectura del Mira, índice. esta es la firma de Antonio Urrutia de Vergara. Ustedes pueden imaginarlo en esta pintura del siglo XVII, como estos individuos en el centro estos serán los empresarios mercantiles de la Ciudad de México en el siglo XVII. Uno puede imaginar que Urrutia pudo haber sido uno de ellos. Este es el Molino de Flores, una de las casas que él adquirió cuando, enojado con un virrey, lo expulsaron de la ciudad y él se fue a Texcoco y compró este espacio, un molino, y desarrolló este espacio que hoy día es un centro recreativo o es un parque especial. Solo esto quería mencionarles como algunas imágenes que nos pueden invitar a escuchar al doctor Andrés Calderón. Porque tengo que presentar. Pues sí. Bueno, muchas gracias a la doctora Cristina Torales y un poco con lo que dice, yo cada vez estoy más convencido que son los personajes del pasado, porque ¿por qué uno estudia, por ejemplo, tú a los mercaderes, en fin, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No hay razón, simplemente cuando estamos viendo la documentación nos agarra quizá un documento por ahí y decimos esto es a lo que vamos a dedicarnos a estudiar. Bueno, va a presentar el libro el doctor Andrés Calderón Fernández, es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestro en Historia Económica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Económica y Social por la misma Complutense. Desde el 2018 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en Historia Virreinal Mexicana, a cuya divulgación ha contribuido a través de exposiciones, visitas guiadas y asesorías museísticas. Profesor de asignatura desde el 2006 en la Universidad Iberoamericana y coordinó el diplomado Pasado y Presente de la Empresa en México y del Mundo en la misma institución. En 2017 y 2018 colaboró también en la Universidad del Claustro de Sor Juana como profesor de asignatura y ha sido profesor invitado en la Karl Franzen Universität Graz en Austria. Entre el 2018 y 2020 desarrolló una estancia postdoctoral de investigación en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fue profesor de asignatura en la especialización en Historia Económica. En el 2020 al 21 fue investigador postdoctoral en el Instituto Mora, donde también ha sido profesor de asignatura a nivel maestría. Autor y coautor de diversos artículos sobre historia social y cultural, y en el 2014, junto con Guadalupe Jiménez Codinach, realizó la investigación y museografía de la reconstrucción de la última celda del emperador Maximiliano en Querétaro, cita en el Museo de la Restauración de la República, en el Museo Nacional del Virreinato. En 2023 fue curador de las 5 salas jesuitas y se desempeñó como asesor académico de la directora entre el 2023 y el 2024. Actualmente es investigador y asesor académico de la dirección en el Museo del Carmen. Muy bienvenido, Andrés. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, Manuel, por la hospitalidad y a la doctora Cristina Torales por la invitación a hacer la presentación de este libro que puede parecer pequeñito, pero yo creo que es
mucho más grande en los alcances que las 150 y tantas páginas que tiene. Cristina fue mi maestra en la Ibero entre 2004 y 2006, ya tiene algún tiempo de esto, y yo ya recuerdo que en algunos momentos nos mencionaba, precisamente cuando visitamos el Molino de Flores, ¿no?, a este personaje. O sea que esto ya es, ¿no?, una investigación de muchos años. Y esto es lo primero que quiero destacar del libro. La riquísima, acuciosa investigación documental que tiene, ¿no? No vemos ya luego tantos libros con esta cantidad de fuentes que vienen del Archivo General de la Nación, del de Indias, del de Notarías de la Ciudad de México, pero luego también la manera, ¿verdad?, de a partir, ¿no?, de distintos impresos y de las dedicatorias, pues de cómo por allí le hinca el diente y le va buscando, ¿verdad?, el hilo a estos personajes. Este hombre, Urrutia de Vergara, ¿no?, este magnate, que pues ahí no se ha podido revisar el testamento a detalle, pero que queda, ¿no?, en el diario, en uno de estos diarios del 17, ¿no?, de que muere con dejando un capital de 2 millones de pesos. Entonces, realmente es en ese sentido hay que pensar que es un hombre francamente, probablemente la mayor fortuna que existió en el siglo XVII, tal vez, ¿no?, a finales del siglo, similar a la que tuvo el primer conde de Miravalle, pero no hay muchos, ¿no?, de esta magnitud en ese siglo, ¿no? Ya en el XVIII será otra cosa. Y luego, pues yo creo que esto es otro mérito de este libro, el hacernos voltear a ver a este siglo que parece ser que es el siglo desconocido de la Nueva España, y a lo cual pues se conjuran distintas cosas, ¿no? Desde la paleografía, ¿no?, que todos los que nos ha tocado lidiar con la procesal endemoniada, pues sabemos las dificultades que esto tiene, y luego las propias lagunas que hay en los propios archivos del 17, ¿no?, por la quema por ejemplo, el de la Ciudad de México, la quema del ayuntamiento. Pues Sigüenza le dio prioridad a salvar a lo que él veía más valioso como más antiguo, del 16, y del 17 desgraciadamente es lo que está más mellado, ¿no? Entonces, y luego pues también yo creo que un relativo desorden, ¿no?, de la propia administración regia, como justamente muestra este libro, hay un montón de cargos de oficios arrendados a particulares, pues el registro que queda, ¿no?, de esto es bastante más tenue, porque obviamente pues la corona es como que, mire, yo ya cobré, ¿verdad?, la almoneda, lo que se comprometió este señor a pagarme por este impuesto, y yo después pues ya me desentiendo de si el señor cobra, mueve, etcétera, cómo se hace bolas para pagar ese dinero, ¿no? Entonces, eso obviamente estaría en un archivo privado, y pues como sabemos estos desgraciadamente luego nos sobreviven menos. Pero justamente lo que logra Cristina es precisamente mostrar a este hombre cómo aprovecha sus redes empresariales, ¿verdad?, y las imbrica con esa administración pública, y logra pues esto que en la administración empresarial no dirían sinergias, ¿no? Pues entonces, oiga, si ya señor yo estoy aquí vendiendo los naipes, pues fíjate que de pasada, pues ya me proveo de mercancías asiáticas, y entonces estas luego las coloco por acá, y entonces luego voy a distribuir estas cosas por aquí, y ya también ahí tengo un repartimiento de indios, y entonces esto lo voy moviendo. O sea, realmente, o sea, en ese sentido, un hombre, ¿no?, de redes muy amplias, y yo creo que esto es parte de la riqueza del libro. Luego, hay algunas cosas que yo entiendo que va esto en torno al personaje Urrutia de Vergara, pero el libro tiene un montón de cositas, de detalles, que creo que se podrían ampliar y explotar muchísimo más. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la página 119, en los esclavos de una de estas haciendas de este hombre en Michoacán, Nuestra Señora de Gracia,
Pues bueno, ahí viene una lista de esclavos, nos da las edades, que son en este caso bastante más jóvenes que en la otra hacienda, que también tiene la lista, ¿verdad? Y aquí algún de estos detalles que uno que investiga esos temas dice, oye, pues qué interesante. Aquí la madre, que es una mujer ya la más veterana, pues tiene un nombre que es Yumar. Y claro, es un nombre que no es cristiano. Entonces uno se empieza a preguntar, y yo me puse un poco a rascar esto, y resulta que es un nombre sánscrito. Entonces, y estando en Michoacán, pues a lo mejor no sería descabellado pensar que esta mujer no fuese negra, sino asiática, ¿no? Como que no era lo más común, pero que llegaran con el nexo que hay en Filipinas, pues que pueda haber esclavos asiáticos, ¿no? En todo caso, también es un nombre de una mujer no bautizada. Y esto también es un nombre no cristiano. Y eso también nos abre, ¿no?, un poco esta idea de que a todo mundo casi que lo meten a la pila de bautismo en pellones, ¿verdad? Y lo sacuden ahí casi ya como si fueran trapo cocina. Y pues no, oiga, aquí lo que está viendo uno es que incluso hasta para un esclavo la conversión a la fe católica tiene que ser de motu propio, ¿no? Entonces, esta señora a lo mejor pues dijo, oiga, aquí que se convierta Rita, ¿verdad? Y yo me quedo Yomar y a tomar, ¿verdad?, a otra cosa mariposa. No sé, está lleno de estos detalles en cuanto a las mercaderías que llegan, ¿verdad? Tiene ahí este fardillo del Liceo de las Salas y Novoa, que tiene unas cosas interesantísimas, ¿verdad? Y el libro tiene algunos detallitos, pero bueno, esto yo creo que es más que tiene que ver con la procesal endemoniada, porque aquí varias veces que se entrega en ser, y yo creo que más bien es una abreviatura de SM, se entrega en su mano, ¿no? Que eso es lo que es pero por otro lado es interesantísimo que ve uno que vienen aquí que sí, precisamente pues las telas, ¿no? Las telas, que es lo que constituye el grueso de estas importaciones, además de otras cosas, ¿no? Pero básicamente como lo que vemos aquí es justamente esta importación de telas de Asia, y telas que obviamente por los precios en general son telas bastante asequibles, exactamente. O sea, digo, son 800 pesos y hay varas y varas y varas y varas y varas de tela, ¿no? Y esto lo que nos habla es justamente de que esto pues va para un mercado medio, un mercado popular. Y entonces esto está abriendo al abanico, ¿no? Esto es algo que yo he tratado en otros lados. Aquí se ve clarísimo cómo pues esto es parte de este abanico de consumo que queda abierto, ¿no? Precisamente por estas mercaderías asiáticas. Luego yo recuerdo de las clases de Cristina y cosas que a lo mejor, bueno, tiene un apartado muy interesante sobre los aparejos de controlar incendios, que a mí me pareció delicioso. Y yo recuerdo, aquí en la página 13 pusieron ahí en chiquito, chiquito, esto como sugerencia, pero esto más que para la autora, para la editorial, valdría la pena tener un QR o algo donde uno pudiera ver estas imágenes en color y en grande. Porque aquí es como, uno porque esto los conoce, pero el que no lo conozca, pues tiene que sacar, ya no la lupa, el microscopio, ¿no? A ver si alcanza a ver algo aquí. Porque precisamente, ¿no? Yo recuerdo que cuando veíamos uno de estos biomas, no recuerdo ahora cuál, del siglo XVII, que dice, esto han dicho que son fantasiosos y las historias, pero no, están tratando de ser representaciones fieles y demás, e incluso podemos tomarlos por documentos. Y justamente se fijaba en los techos de las iglesias y cómo en el siglo XVII van siendo cambiados estos que son de madera complomada, ¿verdad? Por las bóvedas de cañón o de naranja, ¿no? Y justamente, pues, algunos de estos artesonados de las descripciones que tenemos, o todavía, por ejemplo, por lo que sobrevive en Tlaxcala, o los grabados que hay de la Merced, pues vemos que eran divinos. Y ¿por qué esta obsesión por cambiarlos? Justo por esto, los incendios, ¿no? Porque eso era mucho más fácil que cogiera fuego, ¿no? Entonces, y esto no es ninguna, o sea, era algo relativamente común, ¿no? Los accidentes, precisamente por la iluminación, pues que se hace con velas o con lámparas de aceite, ¿no? Yo en las cosas de compras que encuentro allí, pues un montón de aceite de nabo, y yo diciendo a esta gente que esto para qué lo usa, y después te pones a investigar, resulta que esto es para lámparas, ¿no? Y entonces lámparas de barrito, ¿verdad? Que se van poniendo allí. Y luego, pues también algo que creo que el libro muestra bien es justamente la inserción, el contexto de este hombre, de Urrutia de Vergara en este siglo XVII y lo que esto significa. Y yo creo que luego, y no sé si aquí me puedan poner la imagen que por allí les dejé, es
trabajo de Fansal en Arroyo y demás, de reconstrucción de salarios reales. Y hay algo que justamente es una idea que yo creo que Cristina lleva mucho tiempo diciéndolo, pero que está más claro que el agua, que no se puede pensar en este siglo XVII como ningún siglo de depresión, ni muchísimo menos, ¿no? Obviamente la catástrofe demográfica del segundo gran cocolistle, claro que genera ahí una bajada, ¿no?, de producción en muchos sentidos, probablemente muere entre un tercio y hasta un 40-45% de la población, pero paradójicamente eso desata toda una serie de procesos, ¿no?, de procesos de modernización económica, porque hay que justamente economizar en mano de obra, porque la línea de México, que es la verde, ¿verdad?, pues la mano de obra se está encareciendo, ¿no? Y entonces eso es lo que significa, y yo creo que este empresario está imbuido en ese proceso, en terminar de incorporar a esa población mesoamericana con sus tecnologías y con sus tradiciones ya en una tecnología y en una manera de trabajar que está a la par de lo más avanzado de Occidente en ese momento del siglo XVII, ¿no? Porque claro, los salarios siguen creciendo con todo y que la población ya se está recuperando. Y eso no puede ser indicativo sino de un aumento de la productividad claramente de o sea, que la misma persona, ¿verdad?, está produciendo más porque es más productivo. Entonces, es un siglo XVII, el gran salto en productividad está en el siglo XVII, ¿no? Desde fines del XVI, pero claramente está esto así en el siglo XVII. Entonces, eso, ¿verdad?, hay que pensarlo, hay que tenerlo muy claro. Está totalmente fuera de lugar hablar de depresión. Si lo pensamos incluso en términos hasta estrictamente numéricos, pues bueno, si la población, estamos hablando que en 1580 cae no más o menos un 40%, pero si resulta que los salarios reales prácticamente se están triplicando, ¿verdad?, pues esto está más que compensando, ¿no?, la caída de la población en cuanto al volumen general económico. Luego también, esto es lo que sucede cuando hay escasez mano de obra, hay el trabajador común, la gente de a pie, logra mejores condiciones y captura un porcentaje mayor del PIB total, ¿no? Pero no sería descabellado, recorriendo a las cifras de Madison y demás, que pueden también tener sus problemas, pero que veamos un aumento de la renta per cápita de cosa de los $500-600 Greg Remis a cosa de llegar a unos 900,000, justamente a lo largo de este siglo. Y eso, en términos de una economía preindustrial, es muy notable. Entonces, ese es el contexto en el que está operando este señor. Entonces, yo creo que eso es una contribución a justamente decir, oiga, ya dejémonos de este rollo del siglo de la depresión, ¿no? O sea, sí es un siglo muy difícil en Europa y en especial para Castilla, ¿no? Castilla está viéndolas negras, negrísimas desde la peste de 1596 y durante las décadas siguientes. Pero no podamos pensar lo mismo para Nueva España por estas circunstancias, ¿no? Por estas circunstancias. Luego me quedan por aquí algunas dudas, porque claramente el papel del Marqués de Cerralbo, ¿no?, que es el gran, ¿no?, que incluso lo llaman por ahí por momentos su hijo. No, pues bueno, el Marqués, ¿de dónde empieza esa relación, ¿no?, del Marqués de Cerralbo con un Urrutia de Vergara que debe de ser, pues cuando llega a Cerralbo, bastante joven? Es un hombre que debe de haber tenido entonces 26 años, ¿no? Entonces, eso es a mí un poco como lo que me queda, porque claramente es el gran empujón además para él, ¿no? Después, pues, con Cadereyta la lleva fatal, ¿verdad? Y después además, pues como en la corte en España lo que se nos olvida es que, bueno, esta gente se va y regresa, pero allá sigue operando, ¿no? Y a favor y en contra, ¿no? Después luego, pues, precisamente la hija de Cadereyta, que no había estado en Nueva España, viene como virreina, porque es la esposa de el duque de Alburquerque, ¿no? Entonces, y aparentemente también llega como diciendo, ay, este viejo problemático, pero después resulta que parece ser que con Alburquerque acaban trabando buenas migas, ¿verdad? Y que Urrutia se gana a favor con esta proclamación de la Inmaculada, que está relacionada con
en específico esa devoción con la familia ducal de Alburquerque porque, bueno, y con la familia Cadereyta porque tienen la reliquia del cordón, ellos la reliquia del cordón de San Francisco. Y entonces, y justamente el San Francisco que ellos le tienen devoción, San Francisco de la Inmaculada de los Orbes y no sé qué historia. Entonces, pero bueno, como Urrutia Vergara, ¿verdad? Pues a partir justamente de ayudar a esto que le interesa en particular al duque y a su esposa, pues entonces de alguna manera se granjea el favor de ese virrey que es probablemente con el que peor relación hubiese tenido. Bueno, luego con el conde de Baños, pero el conde de Baños verdaderamente un virrey para lo que, mientras más ese sí es de los que mientras más le escarban, más cochinada sale, ¿no? Entonces, lo que pueda salir con el señor Urrutia de Vergara y demás, pues bueno, es sencillamente muestra de este personaje hasta dónde llegaban los alcances en cuanto a atropellos y tropelías y abusos, ¿no? Pero me queda un poco esa duda, ¿no? Y a lo mejor como que queda, o sea, ¿de dónde empieza esta relación con Cerralbo? Y ahí la pregunta es, no sé si algo precisamente el padre tenga que ver, ¿no? Previamente, porque esto es una cosa que el padre aparentemente ya es un hombre de mediana fortuna, ¿no? Entonces no que salga de la nada. Y cómo, pues bueno, se establece, que yo creo que esto es también, por eso es muy valioso este libro, porque establece el puente entre a lo mejor esos primeros familias, conquistadores, mercaderes del siglo XVI, con después las élites del siglo XVIII, ¿no? Entonces yo creo que hacer ese puente es algo francamente del que estamos necesitados de más estudios y en ese sentido el estudio viene a colmar una de esas lagunas. Y bueno, no lo quiero hacer más largo, yo lo que les diría es que vale mucho la pena leer esta obra, comprarla, tenerla, porque les digo, además tiene muchos más, está llena de estos pequeños detallitos que para quienes investigamos y nos interesa el pasado novohispano, pues por ahí pueden salir, hay un montón de britas de las cuales se pueden tirar y cosas muy interesantes y enhorabuena Cristina por esta obra. Muchas gracias al doctor Calderón. Y efectivamente yo creo que hay, como tú llamas, esos detallitos que nos llevan a la posibilidad de investigación, particularmente como tú señalabas en la página 119 y sobre todo el ciclo que tenemos ahora en el Centro de Estudios acerca de los afrodescendientes, pues aquí hay una prueba muy interesante de este siglo XVII que fue el siglo que más africanos llegaron, ¿sí? Sin duda. Y lo que se desprende de eso, el mestizaje, ¿no? Pero me llama mucho la atención de los esclavos de la hacienda de Nuestra Señora de Gracia, una de las muchas haciendas que tuvo, y muchachos entre los 20 y los 28 años. Es increíble. Ahora hemos aprendido mucho con nuestro ciclo y cómo México es actualmente un país mestizo, yo creo que es el más mestizo de toda América, y cómo estos pequeños detallitos como la que tú nos hablas de el ganado, los incendios, etcétera, nos puede llevar a una investigación cada vez más amplia para seguir conociendo ese gran siglo XVII, que la depresión más bien estuvo en Europa, ¿no? Y que cuando se juzgó a la Nueva España, dijo, sí, también la Nueva España estuvo en crisis. No, yo creo que aquí al contrario, con la inyección de la entrada de los africanos, pero no exclusivamente, también de Filipinas, en fin, y la Nueva España se convertía en el territorio o uno de los territorios más ricos de la monarquía española. No sé si quieres comentar algo al final, Cristi. Sí, adelante. Bueno, sí. Sí, bueno, realmente me encantó escuchar a Andrés y también a Manuel, porque uno cuando está inmerso en la investigación y en el personaje, etcétera, a veces pasa inadvertidas estos pequeños y no pequeños, grandes detalles, ¿no? Es decir, si el estudio de los empresarios, y digo, yo llevo pues casi 40 años o un poco más dedicada a estudiar empresarios y me había dedicado más a los del siglo XVIII. Sin embargo, con el doctor Edmundo Gorman, que fue uno de los grandes fundadores de este centro y maestro de todos los que estamos aquí,
veíamos la importancia del siglo XVII, porque era un siglo muy poco estudiado, muy poco investigado, y le dedicamos prácticamente 20 años a estudiar con él el siglo XVII. Y en ese tiempo, pues me daba cuenta que no había no había un interés específico, y el mismo doctor no tenía mayor interés en la parte económica, ¿no? Él decía, no, la economía se la dejamos a los economistas. Y bueno, a mí eso me llama la atención, por eso tenía esta asignatura pendiente, estudiar este empresario, porque desde niña me había perseguido casi eh, en el molino de las flores, y no tenía oportunidad de hacerlo. Así es que cuando pude lograrlo, pude dedicarle un buen tiempo, pues llevé a cabo esta investigación. Ah, que en efecto, Andrés, abre muchas posibilidades, muchas vertientes, ¿no? La parte económica, desde el punto de vista, la parte piadosa, aunque no era un hombre muy propio del siglo XVII, dedicado a participar en cofradías, capellanías, etcétera, ¿no? Yo creo que era un hombre muy pragmático, que se distinguió mucho en el siglo XVII y en la Ciudad de México más como un empresario, un agente de trabajo, ¿no? Y su acercamiento a los virreyes fue precisamente por eso, un hombre interesado en trabajar, en hacer y construir obras, ¿no? Participó en las murallas. Uno de sus primeros trabajos fue en las murallas para proteger Veracruz, ¿no? Para proteger la ciudad de Veracruz de los piratas. Después llegó a México. Sus primeros contratos fueron con la Ciudad de México para construir las banquetas, por ejemplo, ¿no? Las banquetas, los empedrados. Participó también como alcalde en una población de indígenas que fue Tacuba, ¿no? Tacuba era una de las poblaciones más próximas, si no es la más próxima a la Ciudad de México, y la población de Tacuba estuvo a su cargo, así es que también trabajó como recaudador de impuestos, o sea, muy versátil. Viendo un poco toda esta trayectoria, uno percibe la versatilidad de este personaje. Pero pocos signos hay de su vida interior. ¿Qué nos puede reflejar a los historiadores esa vida interior? Bueno, a veces los objetos, ¿no? Los objetos, a mí me parece cada vez más significativo que el historiador no solo se reduzca a los documentos, sino tenga presente los objetos como referentes que motivan la investigación. Y el Cristo que yo les mostré, bueno, es un signo, pero además de ese Cristo, él hace mención de cómo en su casa siempre lo acompañaba una Inmaculada en marfil, ¿no? Es decir, ¿dónde estará? Pues probablemente algún particular que haya adquirido esa imagen, pero él habla casi de una imagen casi de cuerpo entero, ¿no? Casi de una vara. Así es que no será difícil entre los investigadores del arte que se encuentre esa imagen, ¿no? Una Inmaculada de una vara, ¿no? Casi de 1 metro, un poco más, de marfil. Pues bueno, no puede pasar desapercibida, así es que en algún lado podremos encontrarla. Así es que es por ejemplo, una de las búsquedas que podría ser interesante, y nos da una idea de su devoción, ¿no? No lo encontramos en una cofradía, pero sí a su referencia constante al acompañamiento de la imagen. El regalo de este Cristo a su lugar, al origen de su familia, pues también nos significa y nos revela esta vinculación con la piedad. Por otro lado, que me dio mucho interés en que ustedes puedan apreciar esta vinculación, que en el momento en que escribí el libro no tuve la intencionalidad de hacerlo, pero quedó la vinculación con Filipinas, porque tendemos a ver a Filipinas como algo ajeno, como algo distante, ¿no? Está distante porque está pues de un océano a otro, ¿no? Pero de América hacia Asia,
pues para un vínculo con Filipinas, pues es cruzar un océano, el más importante y grande océano, que es el Pacífico. Pero en el siglo XVII, y esta figura nos hace ver la fuerza que hay ya a mediados del siglo XVII de relación con Filipinas. Y decir Filipinas, que también a veces nos concentramos y algunos historiadores, pues yo a veces los critico, los estudiosos de Filipinas en México, porque se imaginan que la relación básicamente es Filipinas y México. Filipinas son más de 100 islas, ¿no? Son más de 100 islas. Así es que más bien Filipinas es un punto de interacción con todo Asia, ¿no? Por Filipinas llegan aquí los hindúes, llegan personas de China, origen chino, llegan japoneses, llegan de individuos del mundo asiático. Entonces, no nos podemos limitar a los filipinos procedentes de esas 100 islas, sino que la vinculación con México, ¿no? Y con lo que fue la Nueva España fue con todo el mundo asiático a través de ese filtro, a través de la nao de China. Así es que por eso creo que es importante que veamos con Urrutia ese nexo, ¿no? Con el mundo asiático. Y nosotros que estamos en el vértice entre Europa y Asia, pues logramos abrevar de todas estas culturas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo insisto nuevamente en la Casa de los Azulejos, que le dedicas un parrafito muy pequeñito, pero pero bueno, cómo él construye la casa de los azulejos. No sé si para su hija exactamente. Y curiosamente, hoy está más eclipsado el nombre de él con los condes del Valle de Orizaba. Y la hija fue la que se casó precisamente, pero el que pagó la casa, el que donó la casa fue él, ¿no? La casa de los azulejos. Y por ahí nada más, como les digo, hay una pequeña referencia, pero yo creo que hay que mayor mérito al dueño de esa casa, ¿no? No sé si él puso los azulejos, yo creo que es posterior, ¿verdad? Es posterior. Pero bueno, entre otras cosas, porque también aquí narras la cantidad de casas que tenía en Tacuba, en fin, un hombre muy poderoso, sin lugar a dudas, ¿no? Y con los datos que nos diste, Andrés, de la fortuna que dejó, bueno, pues ciertamente lo convierte en el gran personaje del siglo XVII en la Nueva España, ¿no? Y además un poco lo que tú dices, la conexión que tuvo con Asia, ¿no? Porque Asia no nada más es Filipinas, sino que es la entrada de otros, hasta de Japón, ¿sí? Que llegaban aquí artículos a través de qué, pues de este comercio, de este gran comerciante, entre otras cosas. El libro está a la venta aquí en el Centro de Estudios hoy y es una edición de Bonilla Artigas, editores, que últimamente se ha dedicado a dar a conocer sobre todo trabajos de historia virreinal, más que nada. Así que, bueno, también lo ponemos aquí en el Centro de Estudios y sobre todo reconocer también la labor de la editorial, ¿no? Que es una editorial importante que hoy por hoy se destaca a nivel internacional porque los libros van a todos lados. Y como tú me comentabas, a veces tienes respuesta de Europa, de Asia, en fin, de lo que son los estudios y que es lo que se publica es lo que queda, ¿verdad? Así que es la necesidad de publicar. Pues no, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, les damos las gracias por haber venido acá al sur a presentar directamente el libro, a todos los que nos siguieron en línea y pues a leerlo y a continuar las investigaciones de estos pequeños detalles que dices, Andrés, que va para tesis hasta de doctorado, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias.
y esperamos que en otra ocasión conversar con ella. Me pareció muy importante invitarla porque ella lleva pues una parte muy importante de su vida intelectual dedicada al estudio de los empresarios. Entonces, qué mejor también que haber escuchado sus palabras en relación a este libro. Pero esperamos y confiemos en tener otra oportunidad. A lo mejor se me ocurre, aprovechando y abusando la presencia del doctor Ramos y de Andrés Calderón, pues sí, que podríamos a lo mejor organizar un ciclo, un ciclo sobre empresarios, sí, no solo comerciantes, pues existen todavía la impronta de los mineros, los comerciantes, los grandes agricultores, como que el sector productivo en México lo hemos visto aislado, a veces hasta satanizado, a veces han sido satanizados por algunos de los historiadores, y creo que es muy importante. Nuestro país fue la perla, yo siempre insisto, la perla de la corona, y gracias en mucho a que la economía fue sólida, ¿no? Que ante este famoso siglo de la depresión que calificaron así al siglo XVII, pues no, yo creo que en este siglo XVII en México, como bien lo señaló Andrés, nuestra población salió adelante, ¿no? Y las investigaciones nos pueden ayudar a mostrar que fuimos muy fuertes, muy sólidos y que logramos dejar sentados las condiciones económicas para el esplendor que logramos en el siglo XVIII. Y un ejemplo y un testimonio a veces de este esplendor es lo que el doctor actualmente menciona al preocuparse de hacer énfasis en la casa de los azulejos, ¿no? Así como este empresario adquirió esa casa para su hija Juana, que la casó con el tercer conde del Valle de Orizaba. Pues el conde, la verdad, no tenía mayor dinero, era un encomendero. Así es que solo quizá Antonio Urrutia quiso tener un título de nobleza, pero yo creo que lo pensó muy bien y dijo, yo no voy a invertir en un título, más bien buscó casar a su hija con el tercer conde del Valle de Orizaba, que les digo, era un donadie, la verdad, y terminó pues heredando la casa y muchos de los recursos que le benefició el matrimonio. En cambio, a la otra hija la casó con su hombre de confianza, ¿no? Con uno de sus sobrinos, y él es a través del sobrino que logró sobrevivir esta familia con un gran potencial económico. Pues yo diría que algunos descendientes aún en el siglo XX lograron beneficiarse de esta gran fortuna del siglo XVII. Pero me refiero a esta parte constructiva que bien amerita, porque también el Museo de la Economía, donde está actualmente el Museo de la Economía, estaban sus casas, ¿no? Las casas de Urrutia de Vergara ahora evidentemente tienen magníficos claustros, pero en el siglo XVII en esos lugares, el espacio que hoy ocupa el Museo de la Economía era el espacio que ocupaban las casas de Urrutia de Vergara. Y eso explica por qué ese tramo de la calle de Bolívar se llama Calle de Vergara. Pues con esto concluimos esta presentación y la tarea próxima. Primero la doctora María José Encontra la manda a felicitar. Gracias. Y el ingeniero José Luis Curiel dice, Cristina, muchas felicidades, muy interesante el libro. Según yo, el nombre Molino de Flores se debe a que la harina más fina y refinada se le llamaba harina de flor. Sin embargo, ¿tienes alguna otra versión? Saludos afectuosos para ti, a Andrés y Manuel. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias María José, me da mucho gusto saludarte, y también a José Luis, te agradezco mucho la pregunta. No es así, el Molino de Flores es precisamente porque su sobrino, al que me he hecho referencia, era Flores y Valdés, ¿no?
Flores y Valdés. Y entonces el molino, cuando ya lo conservó el sobrino, terminó siendo calificado por Flores. Y eso lo tenemos hasta documentado, ¿no? Entiendo la interés tuyo de vincularlo con el trigo de Flor, pero no. Es Flores por el apellido. Pues ahora sí, con esto concluimos. Muchas gracias y pues a leer el libro. Muchas gracias. Qué bueno.